Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sorpresa. Bueno, anuncié hace rato en mi muro que veníamos camino a Chalco. Ya vieron el atorón que nos dio, pero yo feliz, contento, agradecido con Dios, primero por despertar, por estar vivo. Ayer estuvimos en Hidalgo, antier en La Raza, con mi doctora Belinda Martínez y me dio una extraordinaria noticia. Estoy muy bien, voy bien y me autorizó a comer de todo con medida. Por eso ayer nos echamos un viaje a Tulancingo, a la barbacoa ahí con Enrique. Y hoy nos venimos a Chalco, al mejor lugar de la zona de los volcanes, el espacio más agradable, aquí en el Paradise. Estamos en el salón, en un salón especial que nos hicieron favor de acondicionar para que Juan Lanzagorta y sus invitados, o sus invitados y Juan Lanzagorta, disfruten. Ya viene el café, ahorita nos lo traen, pero agradecido porque le llamé muy temprano a un amigo y le dije, jálate, voy para allá. Y Roberto Maldonado, yo llego. Ahí estoy. Aquí está Roberto Maldonado. Y Comentábamos algunas cosas, Robert, de los tacos de Tlaxcala, el taco de canasta, que te encontraste ahí al secretario de Gobernación, salió en los medios de que llegó a comerse un taquito y luego se echó la orden. le gustaron los tacos de canasta. Aparte en un lugar que es en pleno centro de la ciudad, atrás de la plaza principal, del jardín principal, y ni siquiera un lugar establecido, sino en la vía pública. En la vía pública. ¿no? Y unos tacos que tienen, bueno, un lugar y un negocio que tiene 30 años, que yo fácilmente cuento 30 años. Yo ya cuando los conocía tenían su tiempo ahí, si no es que han de tener ya más de los 30. Muy, muy sabrosos y en la cuna de los tacos de Tlaxcala. En la cuna, yo no sabía, porque es donde surge el taco de Tlaxcala. ¿En Tlaxcala surge el taco de canasta? El taco de Tlaxcala surge en Tlaxcala. La mayor parte de los taqueros que venden estos tacos en la Ciudad de México, en Puebla, en muchas ciudades, son originarios de Xiloxostitla. Xiloxostitla. En Tlaxcala. ¿Cómo ven? Pues entramos con el taco porque hace hambre y ahorita vamos a echarnos un taco aquí, no de canasta, pero algo aquí de lo rico en el Paradise. Pero hablando de tacos y de política, porque andaba ahí el secretario de Gobernación. ¿Cómo ves el contexto, Roberto Maldonado? Mira, yo veo que Morena tiene un proceso sí un tanto complicado porque tiene, pues, dirían el presidente, varias corcholatas. Ajá. ¿no? Yo creo que los procesos que llegamos a vivir hace algunos años de selección de candidatos en el partido oficial en su momento, el PRI, en su momento el propio PAN y demás, esa complejidad o complicidad. Bueno, también hay ambas, ¿no? Hay ambas. Esa complejidad de procesos, hoy que Morena está en el poder, pues se traspola, ¿no? Principalmente porque ya no tenemos un candidato natural como fue en el 2018, que no había quien le disputara la candidatura presidencial a Andrés Manuel por Morena, ¿no? Ni como pasó en el 2012, aún con aquella famosa encuesta que hubo entre él y Marcelo, o en el 2006. Hoy ya no es Andrés Manuel el candidato, ya no hay toda una opinión generalizada dentro de Morena de que el candidato indudablemente tiene que ser Andrés Manuel. Y hay liderazgos fuertes, algunos reconocidos o otros que no quieren tampoco ser reconocidos o que no los reconocen como tales, ¿no? Yo veo que pues, en la carrera natural está Claudia, está Marcelo Ebrard, y muy a fuerza, muy en contra de la nomenclatura de Morena, pues está Ricardo Monreal, pues que es uno de los activos que tiene Morena, pero que lo han maltratado y lo han descuidado bastante, ¿no? Sí. El propio secretario de Gobernación, Adán Augusto, está entre ellos. Noroña expresa sus
sus aspiraciones, pero yo veo que no le alcanzaría, ¿no? Eh, pero yo, como te decía hace rato fuera de cámara, ¿no? El proceso para mí de selección del candidato, más allá de las encuestas, pues lo real es de que es una encuesta de una sola persona, Una de sola mano, un solo entrevistado, un solo ¿no? entrevistado. Y es una encuesta que, al igual que la del Estado de México, eh, para seleccionar el candidato a la gobernatura o la candidata a la gobernatura, pues la va a tomar Andrés Manuel la decisión, y en esa decisión va a pesar mucho eh, corazón más que cabeza, y va a pesar un poquito el hígado. ¿Por qué digo eso? Porque yo les decía a los compañeros hace 6 meses, la candidata va a ser Delfina. No, que va a ser el doctor Higinio. No, digo, no, va a ser Delfina. Bueno, ¿No? ¿Por aquí qué? Y comentamos, me preguntaban por sí, qué. sí, sí, Y yo sí. decía, porque Horacio Duarte, uno, está en la cabeza de Andrés Manuel, ¿no? Ha sido gente de su equipo, leal al presidente, le ha operado cuestiones que son prioritarias para el presidente antes de ser presidente y siendo presidente de la República. No por algo lo mandaba a aduanas. Y decía yo, el doctor Higinio está en el hígado de Andrés Manuel, ¿no? Desafortunadamente. Y digo desafortunadamente porque hay que reconocer que es uno de los liderazgos que tiene Morena, si no el mayor liderazgo que tiene Morena en el Estado de México, aún con las fuertes críticas que eso ha generado, ¿no? Porque buscar ser el grupo hegemónico dentro de Morena, como lo buscó en su momento, y en su momento lo fue en el PRD, pues le genera mucha animadversión en las propias filas del partido. Pero yo hacía un recuento de los porqués yo consideraba que el doctor estaba en el hígado Del del presidente. presidente, y remataba con la cuestión de cuando el presidente anuncia la cancelación del proyecto de Texcoco, eh, y se convoca la consulta para decidir si era Texcoco o era El Estado de México. pues sí, donde está ahorita el AIFA, se me fue ahorita, Aportecámac, Santa Lucía. Santa Lucía. El doctor Higinio, como senador, pues sale y declara que él estaba a favor del proyecto en Texcoco. Lo justifica legítimamente con ser, pues, su lugar de origen, ser texcocano, y que pues, él tenía que agarrar y responder a los intereses de su pueblo. Claro. Pero a final de cuentas se estaba yendo el doctor contra el último gran presidente, o el último presidente del presidencialismo mexicano. Alguien que conduce la presidencia de la República a partir ciertamente de sus convicciones, pero también que es un historiador y se basa mucho en la historia para decidir. Y le gusta ejercer, y él fue formado en la lógica de ejercer el poder y no de compartirlo, No, claro, además, ¿no? en el viejo cuño. En el Entonces, viejo cuño, en sí. esa lógica, En el viejo cuño priista, Andrés al estilo Manuel, priista, en digo, el modelo así priista, es, ¿no? en esa lógica, el doctor Higinio declara contra el proyecto de Santa Lucía, el proyecto del presidente, pues en ese momento, como piedrita en el hígado, se insertó el doctor en el presidente. Y la maestra Delfina, yo siempre he dicho que ha estado en el corazón de Andrés Manuel. ¿Por qué en el corazón de Andrés Manuel? Porque yo les decía a los compañeros de Morena, a ver, recordemos los eventos de Andrés Manuel en esas famosas giras por los 2.500 y tantos municipios del país. Jonathan, ahí está el número, 2000 y tantos, más de 2500 Municipios. municipios en el país. ¿Cuánta gente concurría a esos eventos? Yo llegué a presenciar eventos del hoy presidente con 50 agentes, donde 20, 25 llegaban con la comitiva y 25 eran del pueblo.
Hablo antes de 2017. Sí, claro. Ahora, también tenemos la primera participación electoral de Morena, que fue la del 2015. Pues prácticamente lo que hace Morena es dividir el voto de la izquierda, ese histórico techo de 17 puntos que tuvo el PRD durante muchas elecciones, sin contar la del 2006 o 2012. Pero esos 17 puntos se dividen entre el PRD y Morena. Entonces, la primera participación electoral de Morena, pues no fue la del partido que hoy conocemos y que está en la presidencia de la República. Y el ejemplo de ello es que en el Estado de México ganan un solo municipio, Texcoco, con Higinio Martínez, porque ya era presidenta Delfina, que había ganado por Movimiento Ciudadano, en un acuerdo que en ese entonces hizo el grupo del doctor Higinio Martínez, al cual pertenece también la maestra Delfina. Entonces, hasta antes del 17, las posibilidades que yo veía de Morena, pues eran básicamente las de ocupar el lugar del PRD y quedarse estacionado en ese 17% electoral, con ese techo, ¿no? Pero viene la campaña del Estado de México en el 2017 y en plena campaña del 17 a alguien se le ocurre aconsejarle al presidente Peña Nieto que decreten el gasolinazo. Y el gasolinazo, pues fue lo que permitió que estallara ese descontento de la población. Fue la gota que derramó el vaso del hartazgo de la población en México. Y afortunadamente, yo, según lo que yo veía, es Delfina quien logra capitalizar y no Josefina Vázquez Mota, que era la candidata del PAN Así es. en ese momento, quien logra capitalizar El el descontento. descontento de la gente, el hartazgo, que se expresa en una votación donde la candidata en ese entonces, Delfina, pasa de un tercer sitio en las encuestas a prácticamente encabezarlas en la parte final de la elección, de la campaña, y llegamos a una elección donde Morena gana por primera vez como partido político una elección Es de gobernador, correcto, es porque correcto. Morena le Le gana en gana votos al PRI, al PRI. y el PRI logra que su candidato gane y sea gobernador por el voto de los aliados. Así es, De en ese así entonces es. el El Verde, el Partido Verde, PES así es, y Nueva Alianza, así es, ¿no? así es. Pero a partir de esa campaña, de ese éxito que fue que Delfín haya logrado capitalizar el descontento generado por el gasolinazo y por todo lo que traíamos atrás con la guerra contra el narco, la cuestión de la inseguridad, todo ello, pues Andrés Manuel empieza el crecimiento y lo pone en la pelea para la presidencia de la República. Entonces, por eso yo decía que Delfín está en el corazón de Andrés Manuel, porque Andrés Manuel entiende perfectamente bien que su candidatura, su presidencia, solamente fue posible gracias a esa campaña, ya que una candidata que traía una imagen con todo limpia frente a Josefina Vázquez Mota, frente al candidato del abolengo priista Alfredo del Mazo, pues tienes a una candidata que viene de ser directora de una escuela en Texcoco, docente toda su vida, que logra participar en política, invitada en ese entonces por Higinio, por Horacio, y gana la presidencia municipal, recuperando la presidencia municipal para ese equipo político, porque 3 años antes la habían perdido con el PRI, Texcoco. Entonces, Andrés Manuel entiende bien que esa figura, que es muy cercana por su profesión, el maestro es muy cercano a la gente todavía en muchos lugares del país, pues es lo que le permite despuntar. Sí. Bueno, es un escenario similar, yo veo hoy en día en la definición de la candidatura a la presidencia.
con Claudia en el corazón de Andrés Manuel, con Marcelo en la cabeza de Andrés Manuel y Ricardo Monreal en el hígado de Andrés Manuel, ¿no? Buena analogía, Roberto. Entonces, así lo veo, y yo veo que puede ser Claudia Sheinbaum. Yo también, les digo a los compañeros, yo veo al presidente en una disyuntiva como la que tuvo en su momento Lázaro Cárdenas en el 39, entre Mújica y Ávila Camacho. Mújica, la parte radical, sí, así es, del cardenismo, no bien visto por los Estados Unidos en un momento en el que estábamos ya en la preguerra, en la antesala de la Segunda Guerra Mundial, con el petróleo mexicano bloqueado, no podía comerciarse en el extranjero, y Cárdenas necesitaba abrir el mercado norteamericano y que se olvidaran del castigo por la expropiación. ¿Vamos bien ahí? Y del otro lado, su hijo político, porque Ávila Camacho era el hijo político de Cárdenas, sí, así es, su jefe de Estado Mayor, mucho tiempo, su subsecretario en la Secretaría de Guerra en su momento, pero al final de cuentas católico, poblano, conservador, bien visto por la parte conservadora del cardenismo y del no cardenismo también. O sea, Cárdenas tiene que tomar la decisión que le permitiera, frente a una candidatura fuerte, si mal no recuerdo, en la oposición era Adriol Mazán, ¿no? Pues agarrar y ganar el voto, no solamente de la base ya corporativa del Partido de la Revolución Mexicana, que ya había cambiado de nombre, sino ganar el voto de la clase media incipiente, pero que se comenzaba a formar, y ser bien visto en los Estados Unidos para permitir darle viabilidad a la expropiación que se había decretado. Entonces, Cárdenas tiene que tomar esa decisión y toma la decisión por Ávila Camacho. Yo veo a Andrés Manuel en un momento muy similar. Un dilema. Donde está Claudia, que Claudia garantiza conservar la base, pues hay que decirlo también, la base clientelar de la Cuarta Transformación, la gente que está agradecida por la pensión para los adultos mayores, la pensión para discapacidad, que se me hacen programas y políticas públicas acertadas en camino hacia una pensión universal o una renta universal para todos, como ya se hace en algunos países en Europa, pero a final de cuentas esa base clientelar va con Claudia, ¿no? Tiene esa simpatía, ¿no? Buena parte del voto de la Ciudad de México, sobre todo el voto de las zonas populares, el voto que reside en Gustavo Amadero, en Iztapalapa, en Venustiano Carranza, en Iztacalco, va a ir con Claudia. Pero Andrés Manuel no gana la presidencia en el 18, nada más por el voto. Así es. De la, hay que decirlo, de los pobres. De la base social, y como él lo dijo, ¿no? La estrategia de los pobres. Él gana la elección, lo que le permite 30 millones de votos. Es la clase media. La clase media que fue precisamente la que se manifiesta por el hartazgo generado por el gasolinazo, la clase media que fue la que subió a todos por el incremento que hubo en los precios, en la canasta básica y demás, pero el impacto directo al bolsillo en el primer momento fue a quien tenía auto, que es la clase media. Sí, así es. Entonces le pega, y esa clase media se volca con Andrés Manuel, se vuelcan completamente con él y le dan la presidencia de la República. Marcelo es, desde mi punto de vista, quien le permitiría a Morena conservar el voto de la clase media, porque es bien visto en la clase media lo ve como uno de los suyos, ¿sí? Una persona preparada,
es bien visto en Estados Unidos, es bien visto en la comunidad internacional, y es lo que permitiría que Morena no perdiera ese voto de clase media y que la elección del 2024, desde mi punto de vista, no se polarice, porque si la votación se polariza estrictamente en Morena aliados y en el PAN, PRI y aliados, ¿no?, pues se corre el riesgo de que la Cuarta Transformación pierda la presidencia de la República, porque estás hablando de dos fuerzas muy similares, donde la clase media, si la candidata es Claudia, puede cargarse hacia la oposición y darle la presidencia y truncar el proyecto de la Cuarta Transformación. Por eso es ahí donde veo yo la importancia de Marcelo Ebrard. Yo creo que el candidato puede ser Marcelo Ebrard. Así es. O debería de ser. Debería de ser. Repito, el problema es que es el debería frente al corazoncito del presidente de la República. Muy bien, mi Robert, pues te agradezco mucho. Hemos tenido una charla así breve porque traemos agenda rápida y también nuestro invitado, que fue una sorpresa para él, y yo muy agradecido porque lo saqué de una reunión, así casi vente, él no sabía nada, ¿qué vas a hacer? Pero vamos a seguir aquí, vamos a estar viniendo al Paradise, vamos a andar en la zona, tenemos pendiente una ruta en Tenango, Ayapango, Amecameca, Cotitlán, Temamantla. Comentarios, Pepe Juárez dice: saludos, amigo Juan Lanzagorta, Pepe Juárez de Tenango. Héctor Alvarado Sandoval, saludos, máster. Muchas gracias, Héctor. También vamos a ir a Caltenco. José Luis Gómez Rubí dice: saludos, y a tu invitado, te mando saludar. Dice que Noroña es de los parásitos del PT. Bueno, esa es su opinión. La candidatura de Morena será Claudia y el operador seguirá siendo Ebrard. Si gana Marcelo, sería de gobernación para preparar su entrada como presidente, o bien antes se va al Senado de la República. Morena divide a la izquierda partidista. Ahora Morena es ultraderecha, peleando con la derecha, que es el PAN, la izquierda y partidos que dejan existir. Bueno, opiniones de amigos, ¿no? Aquí es un espacio libre, abierto, así. Vamos a despedir a Robert. Amigo. Mi Robert, te agradezco mucho. Ahí vamos a desayunar, ¿no? Sí. Vamos a desayunar porque hace hambre. Hace hambre. Mío, le doy las gracias a Roberto, de veras, porque lo saqué de una reunión aquí en el Paradise. Y ya llegó Wendy también a saludarnos, vamos a platicar con ella rápidamente, pero me incorporo de volada. Pero a Wendy la va a entrevistar Jonathan. Jonathan tiene un portal que se llama El Industrial y hoy viene a echarse el palomazo, así decimos. ¿Te acuerdas de eso, mi querido Jonathan? Bueno, no soy chavo, pero tengo todavía costumbres de chavo. Vamos a despedirnos de mi canal en... Eres joven. Volviste a nacer, amigo. Bueno, eso sí, apenas tengo 3 años. 3 años. 3 años, gracias a Dios, Padre mío. Empezamos el 4º año con el pie derecho. Gracias por tu amor, por tu cariño, por tu fortaleza. Muchas gracias, Padre mío. Muchas gracias. Hasta la vista, nos vemos. Y llega Jonathan Monter con El Industrial para platicar con Wendy Aguilar. No se vayan, aquí seguimos.